los están dejando sin sitios para emplazar sus F-16. Se quedan sin alas para el combate. La salvación de Zelensky se está perdiendo antes de llegar a suelo ucraniano, gracias a las acciones del ejército ruso que está empeñado en no dejar lugar seguro para los aviones estadounidenses. Un golpe demoledor en la lejana retaguardia del ejército de Ucrania y como resultado, pérdidas en las instalaciones militares, pero lo más doloroso para Zelensky, otro aeródromo del que no podrá disponer para los ansiados cazas F-16. ¿De qué nuevo ataque hablamos? ¿Qué alternativas se están planteando el mando ucraniano? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En la ciudad de Stryj, un aeródromo militar que estaba preparado para recibir cazas estadounidenses F-16 quedó completamente destruido tras un ataque del ejército ruso. El ataque, además, quemó equipos y cuarteles de la OTAN con mercenarios de la Fuerza Expedicionaria Occidental en un campo de entrenamiento militar en la región de Lvov. Los ataques masivos combinados de los misiles crucero rusos Kh-101, Kh-555 y los drones de ataque Geranio destruyen no solo los complejos energéticos críticos para el complejo militar industrial de Ucrania, sino también las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania a gran distancia de la línea de combate. Según información de fuentes abiertas, al aeródromo de Stryj llegaron al menos unos 20 misiles y 7 drones. Los sistemas de defensa aérea ucranianos esperaban un ataque, pero la maniobra que realizaron los misiles rusos evitaron Lvov. A lo largo de la frontera con Polonia, permitió romper las defensas y causar una destrucción significativa en el aeródromo. Comenta el experto militar Yuri Podolyak que las autoridades locales se han quedado sin aliento. Denunciaron el ataque a la infraestructura energética, pero sobre todo, no comentan nada. Reina un silencio sepulcral. Esto significa que llegamos al lugar correcto, aclaró Podolyak. Hasta hace poco, el aeródromo militar cercano a Lvov languidecía en el olvido, considerado prácticamente disuelto. Sin embargo, ante la urgencia de fortalecer las defensas y la capacidad operativa, las autoridades ucranianas decidieron revivir este enclave estratégico. Porque para Occidente es más fácil entregarle a Ucrania los F-16 desde Europa. Si un avión militar vuela a Ucrania desde aeródromos de la OTAN, dicho aeródromo se convierte en un objetivo militar legítimo. Por ello, los van a enviar por carretera a los aeródromos fronterizos sin llamar la atención. Se emprendió una ambiciosa empresa para su restauración, modernización y la creación de la infraestructura adecuada para dar cabida a los cazas F-16 estadounidenses. La OTAN y Ucrania prestan especial atención a los aeródromos militares de Ucrania Occidental, dijo el experto militar Alexander Ivanovsky a AIF.ru. La base de Stryj está muy alejada de la línea del frente, razón por la cual el mando ucraniano consideró más seguro establecer allí los F-16 que recibiría. Pero la exploración rusa detectó un intenso ajetreo en ese aeródromo y de inmediato se convirtió en objetivo militar activo. En el oeste de Ucrania, perduran numerosos aeródromos militares que han mantenido su presencia desde los tiempos de la Unión Soviética. Testigos silenciosos de una era marcada por la tensión y las disputas ideológicas de la Guerra Fría, estos aeródromos fueron concebidos para la eventualidad de un conflicto con la OTAN. Con los años, estos enclaves se adaptaron a las nuevas realidades emergentes. Al convertirse en territorio ucraniano y de facto integrarse en la órbita de la OTAN, estos aeródromos redirigieron rápidamente su enfoque estratégico hacia una dirección diferente,
la confrontación con Rusia. Así, su infraestructura sufrió una intensa reconfiguración para acoger aeronaves de fabricación occidental, principalmente los F-16 estadounidenses, destinados a equipar a la Fuerza Aérea de Ucrania en su búsqueda por modernizar y fortalecer sus capacidades de defensa. Sin embargo, la historia de estos aeródromos no ha sido ajena a la adversidad. En repetidas ocasiones, han sido blanco de ataques rusos. Entre estos enclaves castigados se encuentran Staro-Konstantinov, Mirgorod, Kalinov e Ivano-Frankivsk, que han sufrido el fuego del conflicto en más de una ocasión. En su casi desesperada búsqueda de soluciones para proteger a los F-16 de los ataques rusos, las autoridades del régimen de Kiev son capaces de llegar a medidas contrarias a las buenas prácticas. Se ha sabido que están creando condiciones para instalar estos aviones de combate en aeropuertos civiles. La información de que los aeródromos civiles ucranianos serán utilizados para llevar a cabo misiones de combate por parte de cazas F-16 pasó por el campo de información de Ucrania y desapareció de inmediato. Según las normas internacionales, esto está prohibido. Pero el régimen de Kiev maneja sus obligaciones internacionales según su conveniencia. Necesitan llamar la atención. Por eso, gritan en todo el mundo y Zelensky es un payaso itinerante. Decidimos hacer algo ilegal. No se siguieron las reglas internacionales, parecen decir. Las tácticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania de utilizar a civiles como cobertura se han puesto a prueba durante 2 años de conflicto. El equipo ucraniano siempre está oculto entre edificios residenciales y los militares ucranianos se esconden detrás de los civiles como escudo humano. Se trata de una práctica común del ejército ucraniano. Cuando los rehenes civiles se utilizan como cobertura para los militares, dice Vladimir Yeranosyan, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia y experto militar. Esta es una práctica habitual en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Colocan tranquilamente artillería y tanques cerca de escuelas y jardines de infancia. Cuando organizan centros de defensa en edificios de varios pisos, la gente es conducida a sótanos o pisos inferiores para esconderse detrás de ellos como un escudo humano. Por tanto, nos sorprende la información de que van a utilizar infraestructura de aviación civil para acomodar aviones de combate. Todos los aeródromos militares están bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Son atacados periódicamente y los aeropuertos civiles son tabú para el ejército ruso. Ahora, los nacionalistas en el poder en Ucrania han centrado toda su atención en los F-16 estadounidenses como tabla salvadora en medio del naufragio al que han llevado al país. Y esta no es la primera vez que centran todas sus esperanzas en la tecnología occidental. Al principio del conflicto, por cierto, en el sentido literal de la palabra, oraron por los ATGM estadounidenses Javelin, llamándolos niños y perros. Luego tomaron a los leopardos alemanes y dijeron que los iban a conducir por la Plaza Roja de Moscú. Los siguientes fueron los tanques Challenger y Abrams, los misiles Scalp y Storm Shadow. Ahora no pueden esperar a recibir cazas F-16 de los estadounidenses. Dicen que lo único que tienen que hacer los rusos es conseguir un bote salvavidas. Pero cada vez, en las condiciones de Ucrania, la admiración fanática por algo se convierte en un rechazo furioso y a veces en odio. Lo mismo ocurrió con los tanques. Se conducen mal. Y lo mismo ocurrirá con los aviones. Además, el F-16 realmente no puede competir en pie de igualdad con el mismo Su-35S. La superioridad del caza ruso se demostrará en el aire, en combate,
Pero para llegar a este punto, los F-16 necesitan tener aeródromos donde instalarse y provisionarse. Ya esta parte no les está resultando fácil a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ruso se está ocupando seriamente en dificultarle el camino. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.